tengo que partir preguntando por un rumor que ha circulado por las redes sociales, algunos sitios online que también han concitado de que vuelves a la política. ¿Efectivamente es así? Es así, vuelvo a la política, pero desde no en un cargo formal. Ya, No, asesor de algo que sea. Tampoco, tampoco. No, esa es una campaña publicitaria de Radio La Clave, muy creativa y muy eficiente. Ya me estaba haciendo la pregunta, más muy eficaz porque vamos a cubrir un horario en la radio de 9 a 11 de la mañana, de lunes a viernes, con un programa de actualidad, diría esencialmente político, de debate, pero como parte de la política también cultura, actualidad noticiosa, sociedad, deporte, es la vida y sus alrededores. Entonces, claro, esa fue la manera que tuvo la radio de promocionar este espacio y que probablemente explica el hecho de que tú estés acá. O sea, no hay ningún cargo, no hay ninguna ningún, campaña, no te han llamado de la moneda de repente. Por el momento no. Ya, ¿y no te han llamado tampoco de la moneda para ofrecerte algún ministerio? Por el momento no. Por el momento. Por el momento ¿Y si te llegan no. a llamar? Y tendría que evaluarlo. Po. Ah, ya, pero tampoco lo descartas. No lo descarto. Perfecto. No se descarta. Y no, bueno, nunca, jamás descartaría el llamado de un gobierno de mi país para ocupar para trabajar por mi país. Nunca. Tengo entendido que en este programa van a haber panelistas, bueno, también muchos parlamentarios, algunos fijos, otros de manera rotativa. Parlamentario, yo creo que es un programa que obedece al signo de los tiempos, donde se ha ido democratizando la libertad de opinión, el derecho a informarse de distintas fuentes, fundamentalmente, bueno, esta es una de ellas, pues. Las redes sociales son una parte importante. Tengo la sensación que el derecho a las preguntas, el derecho a formular preguntas es una deuda pendiente. ¿Quién hace las preguntas en Chile? Me parece que va a ser un espacio, combinación clave, va a ser un espacio también donde distintos actores de distintos ámbitos, no solamente el parlamentario, no solamente los cargos formales, sino que distintos ciudadanos en distintas áreas pueden hacer preguntas que incumben a nuestro país y opinar. Y en ese sentido, efectivamente hay, por ejemplo, personas como Esteban Valenzuela, que es exdiputado, exalcalde, hoy día ocupa un cargo en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Alberto Hurtado, fue el presidente de la Comisión Asesora Presidencial en materia de descentralización de la presidencia. Hay personas como Max Quitral, por ejemplo, una periodista, Constanza Pinto, que formalmente no figuran en los paneles que uno ve en televisión y ve en radio y por los que la radio está, entre otros, y por los que la radio está apostando en el sentido de que hay una legitimidad distinta hoy día, hay una manera distinta de ver de percibir la legitimidad política y social. Álvaro, ¿no echas de menos la política, el Congreso? No he hecho, es que ahí hay dos preguntas en una. La política, sí. Los últimos 2 años se los he dedicado... ¿O echas de menos quizás ejercer la política como parlamentario? Porque tú te fuiste bien desilusionado de cómo se ejercía la política en ese minuto. Yo me fui bien cansado de cómo se hacía la política. Yo no me fui desilusionado, no me fui decepcionado. Entré en un momento en el que se prometía en ese momento cambios probablemente que uno recién está viendo hoy día, vale decir 8 años después, ¿será desde que yo ejercí mi cargo? Sí. 8 años después. Yo ejercí mi cargo de diputado entre el año 2006 y el 2010. Entonces, claro, yo entré en un momento en que se proponía cambios muy parecidos, pero donde la geometría del Congreso en ese momento no es la geometría que hay hoy día. Probablemente incluso era un momento en el que esto que estamos hablando justamente, la voz de la calle era algo que sin duda mucho menos palpable de lo que uno puede leer y ver en redes sociales hoy día, que han tenido un rol en nuestra democracia que yo creo que es fundamental y clave. Entonces, termino más cansado que desencantado. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, ahora el tema de la nueva mayoría?
que si hubiera seguido siendo parlamentario, probablemente habría sido parte de ella. Probablemente hubiese sido un parlamentario de la, no sé si de la nueva mayoría en términos formales, pero sí probablemente estaría apoyando, como lo hago, de hecho, como ciudadano, gran parte de la agenda de reformas de la ¿Cómo crees tú presidenta que se han Bachelet. dado la agenda de estas reformas? Probablemente no voy a decir nada nuevo en ese sentido. Hay un desorden que es público y notorio. En el caso de la reforma tributaria, el proyecto que ingresó al Parlamento, es una lástima, pero sufrió una batería de indicaciones que dan cuenta de un proyecto, sí, que efectivamente, como todo proyecto, es perfectible, pero en el caso de la reforma tributaria hubo que hacer un proyecto distinto, un proyecto nuevo, a punta de indicaciones, tanto de los parlamentarios como de como del gobierno, y que terminó cocinándose en el departamento un departamento en el barrio alto de Santiago de Chile. Y por ejemplo, perdón, La reforma la educacional. reforma educacional. En el caso de la reforma educacional, las prioridades, el fuera de foco en lo que a prioridades respecta también es público y notorio, no voy a decir nada original con respecto a eso. Yo apoyo una reforma educacional como lo hace, como es el consenso que existe. En eso yo creo que no hay dos opiniones de que una reforma en materia educacional es necesaria. Pero haber partido como se partió, con el fin al copago, al lucro, a la selección, probablemente no era lo más indicado. Al contrario, había que partir por fortalecer la educación pública, que es lo que se prometió, de hecho, en el gobierno de Bachelet cuando se propuso el cambio de la LOCE por la LEGE. En ese momento, la manera que tuvo el gobierno de Michelle Bachelet primero de ganar en parte el voto de la concertación en esa época, fue prometiendo que, aprobada que sea la LEGE, se iba a enviar al Congreso un proyecto de ley que fortalecía la educación pública. Bueno, no pasó entonces, y en esta pasada se prefirió... ¿Cómo crees tú que lo ha manejado el ministro Izaguirre? Yo creo que de manera muy pobre, de manera muy pobre. Hay explicaciones. Es una reforma educacional de envergadura, pero probablemente gran parte de los problemas que se ha suscitado a raíz de la reforma educacional, muchos de ellos tienen que ver con el interés de los actores en juego, tiene que ver probablemente con la falta de claridad al momento de tener que explicarla, puesto que se partió de manera equivocada, digamos, se partió sin hacer foco en aquello que es precisamente el afán del gobierno, que es fortalecer la educación pública. Nos partamos por ahí. Y evidentemente que sí, claro, la administración y cómo se usan los recursos del Estado de Chile es importante, pero el foco sigue siendo el fortalecimiento de la educación pública. Entonces creo que ha habido desorden. Perdón, déjame complementar lo que te estaba diciendo sobre el ministro Izaguirre. Ha sido pobre el desempeño en relación a la reforma educacional, pero él es una persona que tiene capacidades, no solamente reconocida en Chile, sino que en el mundo, pero probablemente también el hecho de que sea el ministro Izaguirre, nuestro ministro de Educación, explique por qué, además del cambio, del fuera de foco en las prioridades, explica también por qué la reforma educacional ha primado no tanto la calidad de la educación, sino que más bien aspectos financieros relacionados con esta. Y probablemente el debate, si es que hubiésemos partido fortaleciendo la educación pública, hubiese hecho mayor énfasis en los objetivos, en la calidad de la educación. Álvaro, quizás ya cambiando un poco de tema, tú fuiste, me imagino que todavía lo eres, muy cercano a Marco Enrique Minami. Sí. De hecho, en su primera campaña tuvo un gran apoyo de tu parte. ¿Cómo lo ves a él ahora? ¿Lo ves con posibilidades de ser quizás el futuro presidente de Chile? En la oportunidad en la que yo apoyé esa campaña, no solamente la apoyé, tuve una responsabilidad directa en la creación de esa campaña, justamente por lo que estábamos hablando. Eso da cuenta de alguien que no estaba desencantado. Si uno está desencantado y desilusionado de la política, no hay fuerzas para levantar una campaña presidencial. Pero Marco Enrique en esa época también coincidía bastante con tu discurso de que la concertación ya estaba desgastada y que en el fondo era necesario un cambio. Sí, exactamente. Entonces, ¿cierto? Un grado en de ese momento desilusión. pensé que podía ser... No es desilusión. No, es una ilusión de que se pueden hacer cambios. O sea, de hecho, si se hubiese atendido en ese momento
a un sector de quienes éramos Concertación en ese minuto, de que los cambios había que hacerlos y que se podían hacer en ese momento, probablemente no estaríamos hablando del gobierno de Sebastián Piñera. Probablemente hubiese sido otro el resultado de la elección del 2010. Pero a tu pregunta, Si lo ves de nuevo como presidente. yo lo vi entonces como una carta presidencial. Lo vi hace menos de un año, de nuevo en esta segunda oportunidad, también como una carta presidencial. Y en esta pasada creo que, bueno, también lo veo como carta presidencial y me parece que hay un camino, no voy a decir natural, porque esto es obra de hombres y de mujeres, de seres humanos, de voluntad, de convicciones. Me parece a mí que, dado la agenda de reformas que hay, me parece que Marco Enrique Dominami es la persona con la mayor autoridad y legitimidad para encabezar una continuidad de lo que aquí se está esbozando en estos primeros meses de... Perdón, ¿un año ya? No, todavía no. No, todavía no. Todavía no, 7 meses. 7 meses, 8 meses, 7 meses. 7 meses del gobierno de Bachelet. Hay que ver cómo sigue. Bueno, y quizá... Pero hoy día me parece que el líder natural en ese sentido, hecha la salvedad del empleo del término natural, me parece que él sería una carta para Bueno, y de quizá continuidad. esa también va a ser la opción de que efectivamente vuelvas a la política como la gente cree. Podría- Marco Enrique a lo mejor podría volver con él. A mí me parece que a mí me hace sentido eso. A mí me hace sentido. Pero yo estoy muy contento hoy día. Estoy muy contento con lo que he hecho con mi vida. Estoy muy contento con esta experiencia, dentro de la cual incluye también mi desempeño en la Cámara de Diputados. Yo hoy, haciendo televisión y radio aquí en La Clave, con el programa que he hecho hasta ahora, con Pamela Leroy, con Javier Acevedo, que ha sido un divertimento muy entrañable, y con el programa que vamos a empezar a partir del lunes, de 9 a 11, con Combinación Clave, creo que no podría haber pedido en este momento de mi vida algo mejor para hacer ciudadanía desde los medios de comunicación, que vaya que tienen algo que decir, pues hay un rol importante que cumplir ahí. Pero sí, si usted me plantea distintos escenarios, hay escenarios que me hacen sentido. No lo tengo planificado, no anoto en papelitos y los guardo en un frasquito con mis deseos de volver a la... No hay nada más lejano en este minuto, pero sí hay escenarios que me hacen sentido. Pero tampoco lo descartan. No se descarta, no lo descarto para nada. Son escenarios súper felices. Muchas gracias. No, Alberto. gracias a ti.